el proyecto de ley de fusión del Ministerio de Educación, MINER, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCIT, viola el consenso alcanzado tras un año y medio de arduo trabajo por la comisión que revisó la Ley General de Educación, 66 a 97, denunció el profesor Enrique de León, quien formó parte de esta comisión en representación de la Asociación Dominicanas de Profesores, ADP. Según el profesor de León, el proyecto de ley de fusión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desconoce, altera u omite importantes aspectos de este consenso en cuanto al financiamiento de la educación preuniversitaria, a la composición del Consejo Nacional de Educación y de las juntas regionales y distritales de educación, al carácter descentralizado de varias entidades adscritas al MINER, a la jubilación y pensión de los docentes, y al financiamiento de las organizaciones del magisterio. Aunque el nuevo proyecto de ley recogió muchos otros aspectos del consenso contenidos en el proyecto de ley orgánica de educación, el desconocimiento o alteración de estos puntos demeritan la labor de la comisión que tiene a su cargo el proceso de fusión del MINER y del MESCIT, y dificultan cualquier acuerdo con el Magisterio Nacional. Manifestó que cuando firmó en representación de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, el consenso contenido en el proyecto de ley orgánica de educación, elaborado por la comisión designada por el Ministerio de Educación, se comprometieron él y la ADP, así como los demás miembros de esta comisión, a defender íntegramente este consenso y las conquistas contenidas en el mismo. Financiamiento de la educación preuniversitaria. Señaló que en primer lugar el proyecto de la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en su artículo 60, cambió los términos del financiamiento de la educación preuniversitaria, omitiendo el aumento progresivo hasta el mínimo de un 6% al 2030. El artículo 24 consensuado en el proyecto de ley orgánica de educación que sustituiría la vigente Ley General de Educación, 66 a 97, establece que la inversión pública anual en educación preuniversitaria deberá ser no menor al 4%, y un aumento progresivo hasta el mínimo de un 6% al 2030, basado en un modelo de gestión orientado al aprendizaje y al desarrollo sostenible, dijo. Indicó que este artículo del proyecto refleja la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1 a 12 que en su artículo 2.20 dispone que el gasto público para la educación como porcentaje del PIB, deberá ser al 2015 de 5%, en el 2020, de 6%, en el 2025, de 6.5% y en el 2030, de 7%. Planteó que el proyecto de ley de la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en su artículo 101, agregó un representante de las ONGs y 2 profesionales independientes como integrantes del Consejo Nacional de Educación, que no se contemplan en el artículo 54 ni en ningún otro del proyecto consensuado de Ley Orgánica de Educación. De igual manera, apunta el profesor de León, los artículos 122 y 124 de la versión de la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, agregó un representante de las iglesias en las juntas regionales y distritales de educación. Estos representantes no existen en el consenso de la comisión que elaboró el proyecto de ley orgánica de educación. Despojo del carácter descentralizado de varias entidades. Calificó de muy grave que el proyecto de ley de fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología despoje de su carácter descentralizado al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, INAFOCAM, al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, y al Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, cuando en el consenso del proyecto de ley orgánica de educación, estas entidades conservan este carácter reconocido por la actual Ley General de Educación, 66 a 97.
Este acuerdo sobre el carácter o naturaleza descentralizada de estas instituciones adscritas al MINER le tomó meses de trabajo a la comisión oficial, que incluyó la comparecencia de representantes de estas entidades y de varios expertos, relató el profesor de León. Otra violación grave al consenso establecido en la comisión designada por el Ministerio de Educación por parte del proyecto de la fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es en cuanto a la jubilación y la pensión de los docentes, reportó. Se elimina la jubilación de los docentes a los 25 años de servicio. Afirmó que en el artículo 175 del proyecto de fusión de los ministerios, se alteró el derecho del servidor del sistema educativo de jubilarse a los 25 años en el servicio, sin importar la edad que se estableció en el artículo 76 del proyecto de la Ley Orgánica de Educación. El texto del artículo 175 del proyecto de ley de fusión de los ministerios dice: el servidor del sistema educativo, adquiere el derecho a solicitar su jubilación al cumplir 30 años en el servicio, sin importar la edad, o a los 25 años en servicio y 60 años de edad, con un 100% del promedio de los últimos 12 salarios. Observó que en el artículo 176 del proyecto de fusión de los ministerios establece que el primer peldaño de la escala de pensión es de 5 a 15 años, cuando en el artículo 77, párrafo 2 del proyecto es de 0 a 15 años, con el 60% del promedio del salario devengado en los últimos 12 meses. Por último, se refirió el profesor de León a la omisión en el proyecto de ley de fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del artículo 127 del proyecto de la Ley Orgánica de Educación, que dispone que las organizaciones del personal docente poseen el derecho de recibir, previa autorización del docente, la cuota por concepto de afiliación vía nómina de sus afiliados, sin ningún cargo o descuento. Abogó para que el consenso logrado por la comisión designada por el Ministerio de Educación, que elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Educación, sea respetado tanto en el proyecto de ley de fusión de los Ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como en cualquier otro escenario. Fuente extraída de La Fuente RD. Síguelo en sus redes.